¿Qué es la ortografía? Según la Real Academia Española, la ortografía se entiende como el conjunto de normas que regula la escritura de una lengua. Además, su conocimiento y dominio nos permite una comunicación más efectiva en la vida estudiantil, profesional y en general. Las tres bases de la ortografía española son la pronunciación, la etimología y el uso culto. La pronunciación quiere decir cuando la palabra se escribe tal como se pronuncia. La etimología. La ortografía de muchas palabras se explica por su origen etimológico. Por ejemplo, la palabra hombre se escribe con H porque deriva de una palabra latina homo, que también se escribe con H. El uso culto. La ortografía de ciertas palabras no corresponden con su origen etimológico. Por ejemplo, invierno, según la etimología, debería escribirse con H inicial y con B, porque deriva de una palabra latina. Pero el uso constante de la gente instruida ha autorizado otras formas de ortografía que hoy en día se consideran correctas. Reglas para el uso con relativa dificultad. En ocasiones puede existir dudas sobre cómo escribir correctamente una palabra. A continuación se presenta alguna complicación sobre algunas reglas, como por ejemplo el uso de la C, la S, la B, la V, la G, la J y la H. El uso correcto de la J y de la G. Las palabras derivadas con voces de J antes de las vocales A o U, como por ejemplo cojear de cojo, ojear de ojo, cajero de cajita y rojear de rojo. También las voces de uso actual que terminan en aje y eje, como por ejemplo coraje y garaje. Las que acaban en geria, ejemplos como cerrajería, consejería y extranjería. El uso de la G, las que empiezan por el elemento compositivo geo, como por ejemplo geometría. Ejemplo, las que terminan en gélico, como genio, gel, génito, gético. Otros ejemplos también son homogéneo, fotogénico, primogénito, entre otros. Para un buen uso de las letras tenemos que aplicar las siguientes normas. Por ejemplo, en la letra H, las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar, habitar. Nos da como ejemplo haga, de hallar, hallaremos, de hablar, hablará. Otra norma es que las palabras de uso actual que empiezan en los diptongos ia, ie, ue y ui. Como ejemplo tenemos hiato, hiena, huele, huidizo, a excepción de la palabra iatrógeno, por lo que nos lleva a la letra H. Por regla general, las palabras que empiezan por isto, os, hum, or, hol y hol. Estos ejemplos nos dan las siguientes palabras: histología, hospital, humedad, hormiga, hermano, yerna, holgado y hogar. También debemos conocer el uso de las normas en la letra C. Por ejemplo, todos los verbos terminados en sir, cibir y ceder y sender. Un claro ejemplo de sir tenemos conducir, decibir, percibir, de ceder, conceder y encender, y entre otros ejemplos que se le puede agregar. También otra norma son las palabras terminadas en cial, la palabra artificial, comercial y muchas más. Y por último, las palabras que terminan en Z y pluralizan con la letra C de casa. Por ejemplo, perdiz al momento de pluralizar cambia de letra de la Z a la C, quedando perdices, cambiando la letra. Otro ejemplo es lápiz a lápices. Uso de la palabra S. Palabras terminadas en ísima e ísimo. Ejemplo, buenísimo, molísimo, otros.
Palabras terminadas en sivo, complexivo, abusivo. Palabras terminadas en is, veronis, tesis, dosis. Palabras terminadas en z. Terminaciones en onza. Ejemplo: bonanza, esperanza. Palabras terminadas en tris. Ejemplo: matriz, emperatriz. Palabras terminadas en son. Ejemplo: picazón, armazón. Acentuación. El acento es la mayor fuerza de voz con la que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra, que se puede definir como el mayor relieve con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra, y acento ortográfico, o también conocido como tilde. Por ejemplo, balcón tiene mayor intensidad de voz en la última sílaba dentro de la palabra. Clases de palabras por el acento. Se clasifica en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Las agudas son las que llevan el acento en la última sílaba, como por ejemplo: café, celebré, salí. Las graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba, como por ejemplo: árbol, lápiz. Las esdrújulas son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba, como por ejemplo: artículo, célebre. Las sobreesdrújulas son las que llevan el acento en la anterior a la antepenúltima, como por ejemplo: cómetelo, mandáselo. Palabras que sí deben llevar tilde. Las agudas, las que terminan en n o en s o vocal. Por ejemplo: está, será, amé, café, salí, colibrí, leyó, escribió, amarán. Las graves, las que terminan en consonante excepto n, o y s. Ejemplos: Cristóbal, árbol, cárcel, fácil, fértil, hábil. Las esdrújulas sin excepción. Ejemplos: pájaro, cómico y trágico. Palabras que no deben llevar la tilde. Las agudas, las que terminan en consonante distinta de n y s. Ejemplos: azul, claridad, terminar, reloj, cenit. Las palabras graves que terminan en vocal en n, o, n y s. Ejemplo: palabras, acento, casi, terminan, llevaron, examen. El acento diacrítico. ¿Qué es el acento diacrítico o distinguidor, como también se le conoce? El acento diacrítico es el acento que llevan algunas palabras, fundamentalmente palabras monasílabas, al margen de las reglas habituales de acentuación, para diferenciarlas de otras de igual forma que tienen distinto significado o función gramatical. En conclusión, podemos decir que son dos palabras iguales, pero que tienen un significado diferente. Un claro ejemplo sería la palabra té, el té con tilde y el té sin tilde. El té con tilde, por ejemplo: María tomará un té en la madrugada. A ello le denominamos como sustantivo. Y el té sin tilde, el ejemplo sería: te compraré una nueva casa. Ahí a ello también le denominamos como pronombre personal. Ejemplo: sé, forma de verbos o ser o saber. Frente, indica pronombre indicador de impersonalidad o de marca reflejada. Ejemplo: se ve muy bien, que no se rinde a lo primero. Otro ejemplo: la palabra él, pronombre personal, frente a él, artículo, que significa en tildado él, siempre elige el camino más corto, como ejemplo. Uso correcto de mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas son aquellas que se escriben con mayor tamaño y distinta forma.
Existen varias condiciones para el uso correcto de las mayúsculas. Primera regla. Los nombres propios de persona, animal y cosa singularizada, como por ejemplo Beatriz, Platero, se escriben con letra mayúscula inicial. Los nombres de las divinidades, como por ejemplo Júpiter, Jehová, Dios, Alá, entre otros, se escribe con letra inicial mayúscula. Los apellidos: Jiménez, García, Mendoza. Los sobrenombres, apodos, aquí tenemos un ejemplo como Manuel, el cordobés, José, alias el chino. Nombres propios, geográficos, países y continentes, por ejemplo, América, África, Italia. Los sustantivos y los adjetivos, que forman parte del nombre de determinadas zonas geográficas que generalmente abarcan distintos países, pero que se coinciden como áreas geopolíticas con características comunes, como el occidente, el oriente, el cono sur, Hispanoamérica, el Magreb. Los nombres de vías y espacios urbanos, al igual que en el caso de los nombres geográficos, solo el nombre propio debe ir escrito con mayúsculas y no los nombres comunes genéticos que acompañan a este, como calle, plaza, avenida, paseo, etc., que deben escribirse con minúscula, por ejemplo, calle en minúsculas y Simón Bolívar en mayúsculas, plaza en minúsculas y Isidro Ayora en mayúsculas. Los nombres de galaxias, constelaciones, estrellas, planetas y satélites, como por ejemplo la Vía Láctea, la Osa Mayor, la estrella polar, Venus. Que si se trata de la primera palabra de un escrito o va después de un punto. Un ejemplo tenemos aquí: hoy no iré, inicia con la palabra mayúscula, la letra H, hoy, y no iré, y se pone el punto al final, y nuevamente continúa con la letra mayúscula y continúa con la frase mañana puede que sí, y se coloca el punto. Siguiente. Si sigue a los puntos suspensivos cuando estos cierran un enunciado, pero si los puntos suspensivos no cierran el enunciado, sino que este continúa tras ello, como la palabra que lo sigue, se escribe con inicial minúscula. Como ejemplo tenemos: estoy pensando que, puntos suspensivos, aceptaré, el cual pone punto y coma y continúa la frase. En esta ocasión debo arriesgarme, y termina, punto. Y otro ejemplo tenemos acá: compramos mariscos, coma, solo mi Dios, punto y coma, aplicar la ley que es poner la letra mayúscula a la letra L, continúa la oración. La cena resultó un éxito, y con esto termina la oración poniendo un punto. Después de los dos puntos debe comenzarse el texto con inicial mayúscula en los casos siguientes: A. Tras de los dos puntos que siguen a la fórmula de encabezado o salvado de una carta. Como ejemplo tenemos: muy señor mío, le agradeceré demasiado. B. Tras los dos puntos que siguen al verbo fundamental de un documento jurídico administrativo. Ejemplo tenemos: certifica que don José Álvarez García ha seguido el curso de técnico en audiovisuales. Y como final tenemos el literal C, que viene a ser tras los dos puntos que anuncian la reproducción de una cita o palabra textual. Como ejemplo tenemos: María dijo, no volveré hasta las 9.